Buenas noches, hermanas, amigos y amigas que escucháis nuestro oficio vespertino, aquí hablando y orando y compartiendo desde la parroquia de la Ascensión, perteneciente a la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana. El que os habla, el reverendo Miguel Ángel Pino, como una noche más y ya terminando nuestra semana, domingo, aunque desde el punto de vista cristiano el primer día de la semana es el domingo. Desde un punto civil, para nosotros en España es el último día de la semana realmente. Mañana ya comenzamos los trabajos y queremos poner nuestra intención en este oficio vespertino, orando de alguna manera especial para que pueda darse en estos tiempos un deseo de evangelizar, de llevar el evangelio, de llevar la buena noticia a muchas personas que realmente la necesitan. Algunos ni siquiera saben que la necesitan, pero de verdad que necesitan escuchar las buenas nuevas de Jesús. Así que, hermanos, ponemos en las manos del Señor este oficio, diciendo: Padre, en este día te agradecemos por todo lo vivido, por todo lo aprendido. Y este momento ahora, Señor, queremos separarlo para ti, queremos dedicarlo a ti y que queremos poner nuestra intención en que tú levantes en las iglesias personas deseosas de comunicar tu buena noticia. Señor, que en estos tiempos difíciles, confusos, en estos tiempos de desesperanza, de angustia, de personas que están en depresión incluso, que sea el tiempo en el que nosotros podamos levantar nuestra voz y llevar la buena noticia que es el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, y comenzamos nuestra liturgia como cada noche diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a decir el número 4 de nuestra liturgia, que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas, a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados en toda la tierra, y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén.
El Señor sea siempre con vosotros. Decimos nuestra lauda número 6, de la siguiente manera dice: alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo, aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Hoy vamos a leer el Salmo número 125. Estamos leyendo los Salmos 120 y tantos, que son salmos muy cortitos, pero muy profundos. Así que leemos y dice así: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Señor, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues hoy nos toca la segunda parte de... Ayer hablábamos la primera de la fiesta llamada del Yom Kippur, o fiesta del día de la expiación. Dijimos de hacerlo en 2 días, más que nada para que nos quedemos con algunos conceptos claves muy interesantes, y dada la importancia de la fiesta, ese es el motivo por el que queremos darle la oportunidad de poderla explicar un poquito más. Este día, por hacer un poco de recordatorio de ayer, cae en el 10º día del mes judío de Tisrei, que sería entre septiembre y octubre más o menos. Es el último de los 10 días de arrepentimiento y es el día, esto es lo interesante, se trata del día más solemne del calendario judío. Dice la tradición judía que aquellos que no han sido lo suficientemente buenos como para ser inscritos en el libro de la vida, que según cuentan ellos se inscribe en ese tiempo de festividades. Hablábamos de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, y hablábamos también de Rosh Hashanah, que es el comienzo del año nuevo, según la tradición rabínico-farisaica. Bueno, en esa tradición, en la línea de esa tradición, se dice que en ese día, en Rosh Hashanah, una de las cosas que suceden es que la gente que ha sido lo suficientemente buena es escrita en el libro de la vida. Pero aquellos que no son lo suficientemente buenos, todavía tienen 10 días de gracia para arrepentirse de sus malas obras, de sus malos pecados. Así que esos 10 días, cuando hablamos del Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios vengativo, de juicio, no sé qué, no sé cuánto, fijaros qué curioso, que en esa tradición hay 10 días de gracia para que puedas arrepentirte de tus pecados. El otro día hablábamos precisamente de ponernos a cuentas con Dios, hablando en relación a la fiesta del día de la expiación. Bueno, todo el día del perdón, o sea, el día del Yom Kippur, es dedicado al ayuno y a la oración. Fijaros la importancia que tiene, dado que es el día más importante del año, también se le llama simplemente como el día. Es decir, el judío ortodoxo, el judío practicante, simplemente diciendo el día, ya sabe que se están refiriendo al día de Yom Kippur, para que nos demos cuenta de la importancia que este día tiene, el día de la expiación. Es un día en el que se ayuna. En el Pentateuco se menciona en 3 ocasiones el tema del ayuno. En Levítico 16, 19, 23, 27 y Números 29, 7. Dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes 7º, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Esa expresión, afligiréis vuestras almas, es en relación al ayuno. Por eso, además de conocerse como el día, también se conoce como el día del ayuno. Pero también hemos hablado en estudios anteriores de las trompetas, y que las trompetas se tocan en 3 ocasiones en el año. Y cada trompeta tiene un nombre. La primera trompeta es la que suena en la fiesta de Pentecostés, en Shavuot. La última trompeta es la que suena y está asociada con el Rosh Hashanah, el día del
del comienzo del año judío. Pero la tercera, la última, la gran trompeta, es la que suena y la que está asociada con el Yom Kippur. Fijaros la importancia que Dios le da, y esto es interesante de tenerlo en cuenta, el deseo que Dios tiene de que estemos a cuentas con Él. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué Dios quiere perdonarnos? Dios quiere perdonarnos, hermanos, porque Él es el primero que desea amarnos y el primero que desea tener relación con nosotros. Él es el primero que quiere ser nuestro amigo. Él es el primero que quiere andar con nosotros de la mano. Hay una imagen que no se me puede olvidar y es en el Edén, cuando dice que Dios paseaba por la tarde junto a Adán por el huerto del Edén. Eso es lo que Dios quiere restablecer. Dios quiere restablecer nuestra relación con Él. Por eso, hermano, démosle la importancia de vida al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para perdonarnos todos nuestros pecados. Porque eso es lo que hace que podamos tener comunión con Dios. Eso es lo que hace que podamos andar con Dios. Por eso la fiesta más importante en el Antiguo Testamento es el día en el que se perdonan todos los pecados. Curioso, ¿verdad? Así que no pensemos en ese Dios vengativo, medio terrorista, Caleb Roca, horrible del Antiguo Testamento, porque fijaros que la fiesta que instituye más importante en el Antiguo Testamento tiene que ver con el perdón de todos los pecados cometidos. Así que realmente vemos que Dios, como Él dice de sí mismo, es clemente, compasivo, misericordioso, lento para la ira. Ese es nuestro Dios. Bueno, pues la gran trompeta está asociada con el Yom Kippur. Hay también otra palabra en la ceremonia del Yom Kippur que en hebreo es Neilá. Neilá significa el cierre de las puertas del cielo. Es el cierre o el servicio final que se hace en el Yom Kippur. Y es que los judíos tienen la creencia que las puertas del cielo permanecen abiertas a lo largo de los días de arrepentimiento, para recibir nuestras oraciones, para que seamos perdonados, pero que éstas se cierran después de Neilá. Esto nos recuerda un poco de aquel salmo que dice: busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Es decir, hay un tiempo para arrepentirnos, hay un tiempo para que Dios nos pueda perdonar, pero puede haber un momento en nuestra vida en que las puertas del cielo se cierren y ya no sean escuchadas nuestras oraciones. El día de expiación, como estamos hablando, era el día en que toda la nación se purificaba y también, además, por supuesto, se purificaba el templo o el santuario. Era únicamente en ese día, una vez al año, en el que el sumo sacerdote entraba al lugar más santo de todos, al Santa Santorum, al lugar santísimo. Y allí entraba con la sangre del macho cabrío como ofrenda del perdón de los pecados. Allí, sobre el propiciatorio del Arca de la Alianza, él con su dedo soltaba la sangre, él iba mojando la sangre del macho cabrío y la iba aspergiendo en lo que era el propiciatorio. La sangre de esa ofrenda, en ese gran día, el efecto que tenía era la de limpiar todos los pecados de los sacerdotes, el santuario e Israel como nación. Así que este día, hermano, es el día de la expiación. Podemos ver, en cuanto a la ceremonia, de las cosas que se hacían, podemos ver, puedo mencionar, que el sacerdote usaba un incensario de oro. Está referido en varios textos bíblicos, no hace falta que los lea. Pero sí quiero recordar que el incienso, al hablar de la aplicación espiritual, cuando yo pienso en el incienso, en la Biblia representa las oraciones de los creyentes. El incienso representa las oraciones de los creyentes. Y aquí sí me quiero detener, me voy a permitir que me detenga por un momentito. Hoy hemos tenido a nuestro querido hermano Salvador compartiendo acerca de la oración. Él nos ha compartido de varias objeciones que tienen las personas en cuanto a orar.
Y la verdad es que la idea, el corazón que él le ha puesto a ese compartir ha sido precisamente animarnos a orar. Y qué bien que ahora estemos hablando de que el incienso son las oraciones de los santos. Fijaros lo que dice el Salmo 141, versículo 2. Dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Por eso se levantan las manos. El don de mis manos es como te doy mis manos. Pero también lo que oro sube, dice el Salmo, como incienso al Señor. Tenemos otro pasaje en el libro de... Vamos a leerlo porque merece la pena que lo leamos. En el Evangelio de Lucas, a ver qué nos encontramos aquí. En el Evangelio de Lucas dice lo siguiente. Capítulo 1, versículo del 5 al 11. Y aquí nos va a hablar del padre de Juan el Bautista. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Interesante. No solamente habla del hombre justo, sino también Elizabeth también era justa. Es decir, recordar la enseñanza que dimos acerca de las matriarcas, de cómo ellas eran personas santas y justas. Es decir, el protagonismo no es solo del hombre, hay un protagonismo también, por supuesto, en la mujer. Y tenemos que traerlo a colación y ponerlo delante de nosotros, que muchas veces leemos la Biblia y no caemos en la cuenta. Así que tanto eran justos Zacarías como era justa Elizabeth. Y dice que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Fijaros qué curioso. El pueblo oraba mientras el sacerdote esparcía el incienso. Interesante, ¿verdad? Relacionado otra vez el incienso con la oración. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. De hecho, había un altar dentro del templo que estaba dedicado al incienso. Si nos vamos al libro de Apocalipsis, ahí nos vamos a encontrar también, vamos a detenernos por un momentito, domingo por la noche, ya no tenemos que salir a ninguna parte, no tenemos mucha prisa, así que hoy me voy a perdonar que lea un poquito la Biblia y vosotros vais a escuchar. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas llenas de oro con incienso, que son las oraciones de los santos. Es decir, en el cielo hay copas de oro. Todo siempre el oro se relaciona con la divinidad. Copas de oro. ¿Y de qué están llenas esas copas? No están llenas de vino, están llenas de incienso. ¿Y qué es ese incienso? Las oraciones de los santos. Dice más adelante en Apocalipsis 8 del 3 al 4, dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Qué imagen tan bonita, ¿verdad? Ya otra cosa es que te guste o no te guste el olor del incienso, aunque yo no sabía que había tantas variedades de incienso. Hay muchas variedades. Pero eso nos recuerda, ese olor nos tiene que recordar a la oración de los santos. Así que, hermanos, nuestras oraciones no caen en saco roto. Nuestras oraciones suben al cielo. Y suben al cielo y se guardan en copas. Ahí están las copas. Y qué interesante que a lo mejor si nosotros no hemos orado lo suficiente que tendremos que orar y no hemos llenado la copa, todavía hay un ángel que viene al que se le ha dado mucho incienso para que lo añada a nuestro incienso. ¿No es bonito eso? Saber que a los ángeles se le da incienso
para que lo pongan en las copas de los santos para que tengan más incienso? Y uno se pregunta, ¿y ese incienso de dónde vendrá? Pues es muy fácil de saber de dónde viene. Del mismo Jesucristo, que es el intercesor, el gran intercesor, el sumo sacerdote, el que está día y noche intercediendo ante Dios desde la diestra en la que está sentado. Así que, hermano, agradeciéndole a Jesús que nos ayuda con ese incienso para que nuestra copa se pueda llenar. Así que animémonos los unos a los otros a orar y a orar sabiendo que Dios responde las oraciones. Y en ese día tan especial, vemos cómo a Aarón, el sumo sacerdote, simbolizando el ministerio, mediador, intercesor, y vemos a Jesús intercediendo por nosotros. Otra de las cosas que hacía el sacerdote era que atravesaba el velo una vez al año. Con la muerte de Jesús, ahora nosotros somos libres de atravesar el velo todos los días. Fijaros lo que pasó, según nos cuenta el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, del versículo 50 al 51, dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Es decir, el simbolismo de que la muerte de Jesús representa el rompimiento del velo de separación. Ahora nosotros tenemos una entrada libre a ese lugar santísimo del que nos habla en el libro de Hebreos. Podemos leerlo en hebreo. Nos dice acerca de esto. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, hermanos, podemos entrar a ese trono de la gracia por el camino abierto por el Señor. Sigue diciendo también en el capítulo 10, versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fijaros qué curioso, otra de las ceremonias que había el día de la expiación precisamente tenía que ver con el lavamiento con agua. Aquí se nos habla, lavados los cuerpos con agua pura. Para Aarón esto significaba que debía estar absolutamente limpio para poder hacer expiación en nombre del pueblo de Israel. Para nosotros, los que somos creyentes en Jesús, significa que debemos de limpiarnos con el agua de la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, como cuando pedimos perdón por el pecado en nuestras vidas. En cuanto a Jesús, esto significa que era completamente puro y sin pecado cuando hizo la expiación y sacrificó su cuerpo en el madero. La purificación por medio de la palabra, por la palabra del Señor. Hermanos, cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, cuando la leemos de una manera correcta, con un espíritu correcto, estamos purificándonos mediante el lavatorio del agua que es su palabra. Fijaros qué curioso, en el Evangelio de Juan hay un pasaje maravilloso, precioso, que habla precisamente de esto. Y habla del lavamiento y nos pone el ejemplo de lo que hizo Jesús. Y dice de la siguiente manera, capítulo 13, versículo 3, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare,
no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La limpieza de la vida a través de la palabra del Señor. Así que otra de las cosas que podemos aprender de la palabra no es solamente conocimiento, sino también, como dice Pablo, por el lavamiento de la palabra. La palabra nos limpia también, igual que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios también hace una función de limpiarnos. Quiero recordar también de ayer, que lo hablábamos, de que el sumo sacerdote llevaba puestas vestiduras de lino santas, blancas, inmaculadas. Mientras que en otras ceremonias vemos cómo el sumo sacerdote llevaba toda una serie de cosas puestas con oro, con piedras preciosas. En esta ocasión solamente llevaba una túnica de lino fino. Los vestidos de lino, el simbolismo que tienen es la humanidad sin pecado. Nos hace referencia realmente al Mesías, a Jesús, el que no tuvo pecado. Como decíamos ayer también, estas vestiduras se manchaban de sangre, lógicamente, cuando el sacerdote ofrecía sacrificio. Pero al terminar los sacrificios, en la ceremonia, se quitaban las vestiduras y vestían nuevas prendas. Al llevarse a cabo la ceremonia en el día de expiación, aquellos que eran expiados ya se consideraban como sin pecado delante de Dios. Así que los que formamos parte de la Iglesia, los que creemos en Jesús, también seremos presentados, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, seremos presentados como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Gracias a la sangre de Jesús. ¿No es esto maravilloso? El día de expiación se ofrecían también muchos sacrificios. Y nosotros decimos en nuestra liturgia de la Cena del Señor que nosotros nos presentamos como sacrificio de alabanza, con acción de gracia. Pablo nos dice: presentar vuestros cuerpos como sacrificio de alabanza. Y nosotros lo hacemos. El año del jubileo era el día de expiación. ¿Qué es el año del jubileo? El año del jubileo es que cada 49 años, 7 por 7, 49, todas las deudas eran saldadas. Y todas las tierras que habían sido traspasadas, su propiedad, a otras personas que no eran las originales, volvían nuevamente a ser de las personas que las habían tenido originalmente. Es el año del jubileo, el año agradable al Señor. Estamos hablando de que Jesús precisamente viene a predicar acerca de esta libertad en su primera venida. Desde los judíos calculan, esto es un dato curioso, calculan que desde Adán han pasado casi 6.000 años y 120 jubileos. El número 120 representa el fin de la era de la carne y el reinado de la vida espiritual. Qué curioso, qué curioso. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? ¿Cuántos estaban en el aposento alto? 120. ¿Y qué pasó en ese día? Que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Se estaba proclamando realmente el fin de la era de la carne para entrar en la era del Espíritu o en la era también de la Iglesia. El verdadero cumplimiento del año del jubileo
tomará lugar, sin lugar a duda, en la segunda venida del Mesías, Jesucristo. Entonces la tierra será redimida y alcanzará el reposo total de la maldición que fue traída por culpa del pecado de Adán. Se alcanzará una restauración completa de todo aquello que el hombre perdió en el huerto del Edén. El pueblo de Dios será completamente libre, puesto en libertad, imagínatelo, de todo pecado, de toda enfermedad, de toda muerte y de toda maldición. Y el diablo o Satanás, que es la fuente de todas estas cosas, será atado, por lo que se logrará alcanzar el verdadero reposo. El tabernáculo de Dios se encontrará entre su pueblo y él habitará en medio de su gente. Por lo tanto, el año del jubileo y el día de la expiación nos están hablando acerca del cumplimiento del plan de redención de Dios para el hombre. El nombre bíblico que se usa para el día de la expiación no sería exactamente Yom Kippur, sino Yom HaKippurim, que significa el día que se cubre, cancela, perdona, reconcilia. Como hemos dicho, también recibía el nombre del día del ayuno, el gran ayuno o el día. Dios le dijo a los israelitas que sacrificaran un animal como sustituto de su sentencia de muerte. Es decir, el pecado que tenían los israelitas, cada uno de nosotros, que nos aparta de Dios, nos sentencia a la muerte. Por eso dice Pablo que el fruto del pecado es la muerte. ¿Por qué hay muerte? Por el pecado. Quiere decir que antes del pecado en Adán no había muerte. O dicho de otra manera, Adán era un ser creado para la eternidad, no para morir. Y daros cuenta de que cuando Adán y Eva comen de la fruta prohibida no mueren. Pero sí sus días son acortados o son marcados para morir, tanto espiritualmente como físicamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Está sucediendo que Dios les dijo a los israelitas que sacrificaran a un animal como sustituto de su sentencia de muerte. Este es lo que se llama el principio de una vida por una vida, que es el fundamento ni más ni menos que el sistema de sacrificio que a lo mejor algún día también vamos a enseñar acerca del sistema de sacrificio en Levítico, otra de las cosas que nos resultan horribles, pero de las que podemos aprender, ni os podéis imaginar las cosas bonitas que podemos aprender. El Pentateuco permite que se pague un rescate monetario también por aquel individuo que merece la pena de muerte. Es lo que se llama el principio de una vida por una vida. Por eso Jesús murió en la cruz en lugar de nosotros, que somos los que realmente merecíamos morir, que somos los realmente culpables de haber pecado contra Dios. Jesús no tenía pecado, así que los culpables éramos nosotros. Pero Jesús pagó el precio del rescate por nosotros. Fijaros el simbolismo hasta de las 30 monedas de plata, que a veces no sabemos esto de dónde viene ni qué sentido tiene. Pues resulta de que el pago del rescate era de 30 piezas de plata. Vamos a leer un momentito, nada más que por la curiosidad. En Éxodo 21, versículo 32, si tú tienes tu Biblia a mano, Éxodo 31, versículo 32, a ver qué dice ahí. Y vamos a ver lo curioso. Dice: y si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Es decir, ¿en cuánto se tasaba la vida de una persona? En 30 siclos de plata. ¿Cuánto le dieron a Judas por entregar a Jesús? Las famosas monedas de Judas, ¿cuántas eran? Efectivamente, eran 30 monedas de plata. ¿Veis que todo tiene relación? Vamos a leer también cómo lo cuenta Mateo. El Evangelio de Mateo dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote,
fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Qué me queréis dar para que yo entregue a Jesús? Y fijaros la respuesta. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Por qué 30 y no 28 o no 32? Porque 30 era lo que la Biblia, la Torá, el Pentateuco establecía que había que pagar a quien le mataran un siervo o una sierva, es decir, un esclavo o una esclava. Eso era lo que valía un esclavo o una esclava. 30 piezas de plata. Entonces, también de esta manera se estaba marcando a Jesús como siervo o esclavo. Lo de ser marcado como siervo y esclavo no es solamente porque él se puso a lavar los pies de los discípulos, también porque lo tasaron en 30 piezas de plata. Curioso, ¿verdad? Pues resulta que en el caso de un ladrón o un asesino, en ese caso no había expiación, ahí no había pago posible. Por eso no puede haber expiación, como algunos dicen, no puede haber expiación con el diablo. Algunos te hacen esta pregunta: oye, ¿y Dios perdonará a los ángeles caídos, al diablo, a los demonios? No, a ellos no. ¿Por qué? Porque ellos son ladrones y asesinos. Como dijo Jesús: yo he venido para daros vida y vida en abundancia, pero el ladrón ha venido a robar, matar y destruir. Daros cuenta de qué curioso, de que 30 piezas de plata era el pago del rescate de la sangre, y el derramamiento de sangre es lo que hacía posible la expiación por el pecado. La palabra griega hilasmos se traduce como expiación, aparece en numerosos versículos, por lo que el propósito de Dios en el día de la expiación es enseñarnos acerca de Jesús, quien se entregó a sí mismo para expiar todos nuestros pecados, de una vez y para siempre. Hermano, el día de expiación, repito, el 10º día del mes de Tisrei, es época de Teshuvá, época de arrepentimiento, desde el punto de vista hebreo, volverse a Dios. Yo, estudiando todo esto, llego a una conclusión. ¿Será esta una época para arrepentirnos? ¿Será esta una época para volvernos a Dios? Para decir: Señor, yo me quiero volver a ti, yo me quiero acercar a ti, yo quiero estar contigo. ¿Será esa la época? Ojalá que podamos volvernos y tener esa intención de volvernos al Señor. Ojalá que ese sea nuestro deseo. Amén. No se nos olvide, el día de la expiación, el día más importante. Así que para el Antiguo Testamento el día más importante es el día que Dios nos perdona los pecados. El día que Dios nos perdona los pecados. Porque esa es la manera de restablecer nuestra relación con Él. Qué bonito que nosotros, hermanos, cada día podamos hacer nuestra confesión de pecado y podamos decirle al Señor que nos perdone. Y Él nos perdona. Así que, qué maravilla. Hay una canción que compuse cuando creo que tenía 20 años, que habla de las veces que yo iba al Señor en oración. Por eso la canción comienza diciendo: Jesús, aquí estoy otra vez. El pesado. Ojalá que tú puedas ser pesado con el Señor y le puedas decir estas cosas. Es un reconocimiento muy grande. Curioso, a los 20 años y todavía sigo pensando exactamente lo mismo. Dice así: Jesús, aquí estoy otra vez. Jesús, para decirte que sin ti nada puedo, que sin ti nada soy, ni siquiera sé dónde ir, que sin ti nada
nada puedo, que sin ti nada soy, ni siquiera sé dónde ir. Jesús, abro mi corazón. Jesús, para llenarlo de tu Espíritu Santo, de tu gracia y amor, y servirte solo a ti, de tu Espíritu Santo, de tu gracia y amor, y servirte solo a ti, Jesús. Aquí estoy otra vez, Jesús, para decirte que sin ti nada puedo, que sin ti nada soy, ni siquiera sé dónde ir. Jesús, abro mi corazón. Jesús, para llenarlo de tu Espíritu Santo, de tu gracia y amor, y servirte solo a ti, de tu Espíritu Santo, de tu gracia y amor, y servirte solo a ti, de tu Espíritu Santo, de tu gracia y amor, y servirte solo a ti, Jesús. Amén. Que podamos decirle al Señor en esta noche que queremos servirle solo a Él. Amén. Decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Decimos ahora todos el símbolo apostólico: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios,
purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo eso, Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso. Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermanos. Pues terminamos hoy. Mañana vamos a seguir con alguna otra fiesta más. Ya vamos terminando. Quiero agradecer a los hermanos que fielmente están conmigo todas las noches y me acompañan. Yo sé que hay muchas otras personas que lo escuchan después en el Facebook y también en el YouTube. Pero de verdad que agradezco con el corazón a los que me acompañáis todas las noches, porque así podemos decir que estamos 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor. Así que el Señor os bendiga grandemente. Antes de concluir, hay una hermana querida, queremos orar por ella. Es la esposa de nuestro hermano Juan Francisco, estudiante del seminario, y está con un cólico nefrítico y no le dan con la tecla y la está pasando la pobre muy mal. Y vamos a ponerla en las manos del Señor en un segundito antes de terminar. Padre, te pedimos por nuestra hermana, te pedimos, Señor, que tú la sanes si es tu voluntad y que le des sabiduría a los médicos también para encontrar qué es lo que tiene, pero dale tranquilidad, quítale el dolor y que pueda mejorar cada día un poquito más. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues así nos despedimos. Hasta mañana. Que el Señor os bendiga grandemente y una bendición todos los que podéis estar con nosotros. Amén. Hasta mañana.